Así que ahora sí, martes 18 de abril, vamos a comenzar para esta Yahúa con las parshiot de este fin de semana. ¿Alguien las buscó? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar? Te cuento que mi nieta hizo su bat mitzvah el viernes, ellos van a Benei, y fíjate vos que es la primera vez que alguien que hace la bat hace el análisis o la interpretación de la parashá. Increíble, si vos querés te lo mando porque es muy maduro para 12 años, pero La le primera dejaron hacer vez. a ella la interpretación, así que la tengo re sabida. Pero ella fue el viernes pasado. Los chicos de acá lo hacen todas las semanas, el sábado a la mañana hacen la interpretación de la para allá. Pero Sí, el sábado a la mañana. por eso digo, acá lo hacen siempre, eso te contaba. Pero siempre lo hace que lo analicen ellos al sábado a la mañana, pero el jueves cuando se mandó a la para allá, ella hizo, en vez del Benjamín, que es seminarista, en vez de escribir Benjamín su interpretación, la hizo Melanie, mi nieta, por Ah, está escrito el escrita, está jueves, escrita. Ok. cuando la mandan. Igual, eso hoy es martes, eso fue de la semana pasada. Esa fue la para allá de la semana pasada. Sí. Yo pregunto si alguien sabe cuál es la para allá de esta semana, la que vamos a leer el próximo sábado, y que alguno tal vez ya sabe cuáles son. No. ¿Nadie? Bueno, entonces les cuento, vamos a leer dos. Este sábado toca dos parshiot, se llaman Tazria y Metzora. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué cada tanto leemos dos en lugar de una sola? Sí, porque hay que redondear, como sería como los años bisiestos. Son 54 Parshot en 52 Shabbat. Tov. Ok, vamos a ordenar un poquito esto. Que alguien tan preciso como Tommy con las palabras me diga hay que redondear, no me alcanza, es como medio vago. Y 52 semanas son del gregoriano, no del Lugaj. El Lugaj no tiene 52 semanas. El Lugaj tiene una variedad de cantidad de parshiot año tras año, porque hay años con 12 meses y hay años con 13 meses. Entonces, tenemos 54 parshiot que deben ingresar en a veces, hay años, varios años que tienen menos de 54 semanas, por supuesto, pero además, si una festividad cae en Shabbat, como pasó el sábado anterior, que cayó Pesaj, no el pasado sino el anterior, si una festividad cae en Pesaj, ese Shabbat no se lee la parashá de la semana, se lee un pedacito elegido para Pesaj. O sea que ese Shabbat también se pierde en la lectura de las semanas. Entonces, cada tanto se leen dos juntas, se agrega una para allá, para que a lo largo del año que va de Simchat Torah a Simchat Torah, hayamos leído la Torah completa y no quede ninguna para allá colgada. Entonces, eso es lo que redondeamos. Que cada determinada cantidad de sábados leemos dos juntas. Generalmente ya están elegidas cuáles van y ya están escritas, por supuesto, y suelen ser dos parshiot más o menos cortas. Estas dos es una de las que es habitual que se lean juntas. Hay años que toca separada, pero es habitual que se lean juntas. Entonces vamos a empezar con Tazria. Después vamos a hablar un poquito de Metzorah. Tazria viene de una palabra en hebreo que es Zera. ¿Alguien tiene la menor idea de qué significa la palabra Zera? ¿Alguien sabe cómo está dividido el Talmud? ¿Vieron que la Torá está dividida en 5 libros? Y se llama Hamishá Humshei Torah. 5 libros de la Torá. Porque lo cantamos en Pesaj. Ejad Miodea, ¿se acuerdan? Hamishá Miodea, Hamishá Humshei Torah. ¿Alguien sabe qué es Shisha? ¿Qué es 6? No, en la canción. Si 5 son los libros de la Torá, Shisha, Sidrei, Mishnah. 6 tratados de la Mishnah, que es una parte del Talmud. ¿Y saben cómo se llama el primer tratado del Talmud? Zraim, que es la palabra de Zera en plural, que viene de la palabra Tazria, que está en la para allá. Todo esto no les dije nada todavía, pero viene la palabra Tazria, Zera,
¿Saben lo que son Zraim o cera? Semillas eran. Muy bien. ¿Quién lo dijo, Ernesto? Muy bien, muy bien. Sí, Zraim son semillas, Zera es semilla o semen. Y Tazria tiene que ver con la fecundidad, con el tener un hijo, con el plantar la semillita, como le decimos a los chicos más chiquititos. Entonces de eso habla el comienzo de la primer parashá. Pero acuérdense, es importante esta palabra Zraim, cera, y que el primer libro de la Mishnah se llame semillas. O sea, hay 6 órdenes en el Talmud, la Mishnah compone el Talmud, uno de los órdenes es Zraim. Dentro de Zraim tenemos todas las leyes de la tierra. Porque semilla tiene que ver con eso. Entonces tenemos todo un orden de los 6 dedicado a cómo cosechar, a cómo recoger la cosecha, a cómo dejar para los pobres, a qué se puede juntar, qué no se puede juntar. Todas las leyes referentes a la tierra están en el primer módulo del Talmud de los 6 que hay. Y el primer capítulo, antes de toda la tierra, ¿alguien puede suponer cómo se llama? Si vas a hablar de todas las cosas que tienen que ver con la tierra, con las semillas, con la cosecha. Agua. ¿Cómo se llama el primer tratado? Acá Ari dijo agua. Está en sintonía, pero no es exactamente agua. Porque Purificación. para que la tierra dé sus frutos, hace falta agua. Pero para que caiga agua, ¿qué tenemos que hacer? Lluvia, rocío. ¿Qué tenemos que hacer para que caiga lluvia, rocío y agua? Tenemos que rezar. Entonces el primero se llama Brajot. Todas las Brajot están puestas en ese primer tratado del Talmud y después viene todo lo que tiene que ver con las semillas y la de cosecha y la fiesta. Y así está estructurado el primero de los libros. Le podría contar los otros 6 o los otros 5, pero no hablaríamos de la para allá. Así que lo dejamos para otro día. Pero ya por lo menos tiene un poquito en la cabeza cómo empieza el Talmud y de qué trata. Vamos a Tazria como semilla, como zera, como semen, como continuidad y como hijos, o como se dice, fecundación, quería decir, no me salía. Bueno, la Torá nos habla que la mujer se embaraza y cuando está embarazada y tiene que parir, después de parir, queda un tiempo en estado de impureza. Vamos a hablar un poquito de esas cosas. Pero lo primero que les quiero decir antes de llegar a ese punto es que la parashá habla del alumbramiento. ¿Saben por qué se dice al parir alumbrar? ¿Por qué dar a luz? ¿Qué significa dar a luz? Parece muy elemental, porque sale de la oscuridad y de la luz. Es exactamente eso. Porque cuando uno tiene la posibilidad de dar a luz, que es una experiencia que deben solamente poder hablar de ellas las mujeres, porque tienen las que pudieron un parto, porque es algo imposible de sentir si uno no lo pasó. Yo me siento mal hablando de esto, porque yo lo vi del otro lado del biombito. Mis 3 partos fueron por cesárea, yo pude estar adentro, pero con una separación de la pancita. Y obviamente no puedo ni imaginar lo que habrá experimentado y sentido una madre pariendo, pero puedo entender que la nueva luz que ve ese niño o esa niña es el comienzo de una vida. Y dar a luz o alumbrar es darle a alguien la posibilidad de vivir. Y luz y vida van de la mano. Sin luz no hay vida. Entonces hay un comienzo, un inicio de la vida, vamos a admitir, que tiene que ver con un alumbramiento. Y entonces, a partir de ahí, la metáfora de alumbrar se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, que una idea vea la luz, o que uno alumbre una idea, o un proyecto, o un sueño, es una metáfora que a veces se usa. Cuando uno acompaña el nacimiento de una empresa, de un negocio, de una relación, de una amistad, el nacer y el alumbrar y el dar a luz es una metáfora muy usada. Entonces, yo quiero que se conecten este Shabbat en la medida que puedan con cuáles son las cosas que ustedes dieron a luz.
no me refiero solamente ni exclusivamente a hijos, ¿no? Uno da a luz, uno alumbra, uno trae, uno gesta muchas cosas mientras está con vida, y esa es una de las energías particulares de este Shabbat. Y engendrar, dar a luz, tiene que ver con una energía de ver las cosas de una forma distinta, diferente, nueva, con optimismo y con esperanza, que son como conceptos que Daniel Scioli utiliza mucho, pero son del judaísmo y de la Torá. Entonces, hay una intención de que este Shabbat tenga algo que ver con eso en sus vidas. Lo segundo, que está justamente vinculado a eso mismo, es la palabra misterio. Dar a luz es un misterio, del cual nosotros somos socios, pero no somos de ninguna manera los únicos capaces de hacer. Si un hombre y una mujer deciden tener un hijo, no significa que lo vayan a tener. Hay un misterio que envuelve a la experiencia de poder gestar, de que un espermatozoide pueda fecundar a un óvulo y puedan adherirse a la pared y que puedan crecer y que puedan nacer y que pueda disfrutarse. Todo eso es algo que nos escapa en el control absoluto, que nos invita, por supuesto, a ser conscientes del milagro y del misterio de la vida. Nadie debiera cometer el error que cometió la primer madre de la historia de la humanidad, ¿sí? Tu hijo no es tu posesión, no es tu compra. Caín era la compra de la madre. Es un misterio, es una actividad en la cual uno puede ser parte, pero no alcanza con uno mismo, y está Dios tratando de completar esa tarea que nosotros tenemos que vivir. Entonces, como hay un misterio y hay una ayuda de Dios, el parir, el dar a luz, se supone que es una actividad de tres, ¿no? De un padre, de una madre y de Dios. Entonces, hay un ritual que atraviesa el nacimiento. Hay toda una práctica que la Torá nos manda con todo esto. Ahora vamos a hablar de las más obvias. Quiero empezar con la primera de las cuestiones. ¿Alguien sabe lo que es tamé y taor en la tradición judía en hebreo? ¿Qué es algo tamé y algo taor? ¿Alguien sabe? ¿Le suena? ¿Tiene una idea? Les voy a poner un ejemplo. La mujer, antes de parir, salvo que haya pasado algo, está teorá. Taor es masculino, teorá no nos quiero marear, taor, aunque es para masculino. Y después de parir está tmeá o tamé. Es lo que dijiste, pureza e impureza. Muy bien, no lo dije, muy bien. Y lo dijiste algo lo dijiste al principio, de la impureza, eso. Ah, bueno, hoy Ernesto estás con todas las luces, me encanta. Está bueno. Ahí la tengo a la luz. Estás pariendo, hoy estás pariendo. Bueno, entonces, es exactamente eso. Los conceptos de pureza o impureza que aparecen en la parashá vinculados al parto y que son súper importantes de entender. Entonces, quiero dedicar un ratito a que entendamos qué es ser puro o estar, no, ser no. ¿Qué es estar puro o estar impuro en la tradición judía? Que no es lo mismo, esperen que voy a silenciar para que no... Ahí está. ¿Qué es estar puro y qué es estar impuro en la tradición judía? Que no es lo mismo que lo que uno puede hablar en idioma occidental y cristiano, en el español, castellano que hablamos habitualmente. Pureza o impureza es un estado del ser que tiene que ver con el permiso o no que tengas para el ingreso al lugar sagrado o para el desarrollo del ritual. Repito, es un estado del ser que tiene que ver, no estoy diciendo una definición, no es que estoy repitiendo algo, es un estado del ser que tiene que ver con tu habilitación para entrar o no al ámbito sagrado o para llevar adelante o no un ritual determinado. Si vos estás impuro, tenés que esperar a volver a estar puro para volver a hacer tu ingreso al ámbito sagrado o para hacer el ritual. ¿Está bien? Es un estado que se tiene o que se pierde y se puede recuperar. ¿Cómo se determina? Acá preguntan cómo se determina, porque me olvidé traer de mi oficina el parlantito y no sé, hoy no hay parlantito. ¿Cómo se determina? El estado de impureza se adquiere
por estar en contacto con la sangre, por estar en contacto con la muerte, por estar en contacto con los animales impuros. Con la sangre fuera del cuerpo. Muy bien, acá el Colo me corrige, me dice con la sangre solamente fuera del cuerpo y tiene razón. ¿Es uno mismo o de un tercero? Es lo mismo. Con sangre que no está dentro de tu cuerpo y entras en contacto, porque salió de tu cuerpo o porque es de otro, entras en estado de impureza. Tocas un cadáver y pasa lo mismo. ¿Qué, María? ¿Un médico al tocar sangre está impuro? Cualquiera, no importa la profesión acá. Los únicos privilegiados son los rabinos, María, el resto no importa. No, al rabino le pasa lo mismo. Todos. No importa, es un estado de impureza, no es malo. ¿Qué pasa? Es que cuando uno entra en contacto con estas cosas que tienen que ver con la enfermedad y la muerte, amigos, o sea, tocar sangre fuera del cuerpo es conectarte con la enfermedad o la mortandad. Y tocar un cadáver es lo mismo. Uno no está energéticamente para entrar al templo o para hacer un acto sagrado. Entonces hay que recuperar ese estado. No es que la sangre sea mala, pero la sangre te lleva a vos, a tu cabeza, a pensar en dolor, en enfermedad o en muerte. Porque por más que vos seas médico, ver sangre afuera del cuerpo es algo que te conecta con esas cosas. Entonces, ¿cómo se recupera ese estado de pureza? Con la mikve, con el agua. O sea, no es que es, sos impuro, no te puedo tocar, no, estás en un estado que tenés que recuperar. Y la vida se simboliza en otras cosas con el agua. Entonces, tocaste sangre o tocaste un cadáver, te conectaste negativamente, bueno, ahora anda un acto que te conecte con la vida. Y la mikve es el acto que te conecta con la vida. Ahora, no hay tanta cola en la mikve. Yo la verdad que no vi mucha gente entrar. Yo no le vi la cola a nadie cuando entró a la mikve, que también es otro tema que no sé si es el que te referías vos, pero lo que también les iba a contar ahora, María, es que este nivel de pureza o impureza tenía vigencia cuando había un templo en Jerusalén. Hoy no hace falta ir a la mikve para entrar al Beit HaKnesset o al Shil, al Knis, depende del origen de cada uno. No hace falta pasar por la mikve para entrar al Knis. Nos queda la práctica únicamente de el encuentro sexual entre hombre y mujer debe ser hecho en estado de pureza, por eso cuando la mujer se indispone, mientras está indispuesta, no puede tener relaciones sexuales con su marido, que con el único que puede, no puede con su marido, tiene que esperar a dejar de indisponerse, tiene que contar una cantidad de días que otro día les cuento porque es más complejo, porque hay dos opciones de interpretación, y después tiene que ir a la mikve, y después de ir a la mikve, puede ingresar de vuelta al lecho nupcial o a la cama con su marido, como lo quieran decir. Karina dice, por eso también nos lavamos las manos hacia el cementerio. Bueno, Cari, el concepto es parecido, pero no es lo mismo porque el agua que te vuelve a dar en estado de impureza es el agua en inmersión. Es una mikve de agua de cuerpo completo. Pero cuando entras al cementerio te conectaste con la muerte, cuando salís del cementerio te conectás con la vida tocando el agua. Lavándote las manos es la manera que la tradición judía, entre una de las explicaciones que hay otras, nos invita a lavarnos las manos cuando salimos del cementerio, para volver a conectarnos con la vida. Hay otra explicación que dice que cuando vos vas a hacer un entierro o acompañar a alguien a su descanso eterno, conocido también como tablada o como colinas, tenés que simbólicamente decir o manifestar que vos no escatimaste ningún recurso para sostener con vida a esa persona. Entonces, lo que decís simbólicamente es, estoy limpio de toda culpa por la muerte de esa persona. Por eso nos lavamos las manos, entre otras explicaciones, cuando salimos del cementerio. Levantó la mano antes Claudio. Claudio, ¿ya pasó la pregunta que la bajaste? No, te quiero preguntar, si me permitís. Sí, después Marta. Dentro del conservadorismo, ¿cuándo es habitual ir a la mikve? O sea, yo sé, antes de casarse, el grupo de tefileros, antes de Amin Oraim, fuimos todos juntos a la mikve del Ambro.
hay ciertos, sí, sí, no. Hay ciertos momentos que es habitual. Perdón, pregunta. Acá tienen la duda, Claudio, antes de contestar, tiene una pregunta. ¿Quieren saber si se anotan para el que o no? ¿Entraron todos juntos tipo fiesta o entraron de a uno? En la sala de espera estamos todos juntos y vino nuestro rabino a explicarnos un poquito lo que estábamos haciendo con su inteligencia y su saber. Y, No, después, porque, y después entramos de a uno. porque el Colo preguntó porque si no la que viene voy. Si es todos juntos, voy. Bueno, intenciones del Colo, después la hablamos. Bueno, a ver, es interesante la pregunta de Claudio y voy a dividir en dos. La mikve tiene una funcionalidad o un ritual clásico y otro espiritual. El clásico es, uno va a la mikve cuando se convierte al judaísmo o uno va a la mikve cuando es una mujer casada después de cada una de las indisposiciones y los días necesarios después de esa indisposición. Esa es la ritual. Ahora, por otro lado está la mikve espiritual. Uno va a la mikve para prepararse espiritualmente para vivir un momento importante en tu vida o para pedir con más intensidad. Entonces, vos vas a la mikve, por ejemplo, el novio antes de casarse, es costumbre que vaya a la mikve. Cuando uno se prepara para Pesaj, para Rosh Hashanah o para alguna festividad judía, puede ir a la mikve. Cuando algunos místicos se preparaban para Shabbat, iban a la mikve y algunos siguen yendo todos los viernes a la mediodía, a 2, 3 de la tarde. Ahí sí, en los lugares místicos, como decía María, hay cola para entrar a la mikve, así que ojo, tengan cuidado cuando entran con el que está atrás. O sea, hay una cantidad de situaciones en donde uno puede ir a la mikve, se siente enfermo y quiere rezar y pedir por salud. Es una mujer que no puede quedar embarazada y quiere pedir para poder quedar embarazada. Es una persona que necesita agradecer. Bueno, hay un montón de momentos espirituales por los cuales uno puede ir a la mikve. Pero ahí la diferencia es que esa mikve no es obligatoria, es una búsqueda espiritual personal. La primera, que yo llamé ritual, es obligatoria. En la tradición judía no es optativo, es la mujer después de indisponerse que está casada, debe ir a la mikve. Esa es la diferencia entre ellos. Marta, ¿habías levantado la mano o fue sin querer? Creo que salió incluso, había un par que perdieron la conexión. Bueno, Marta había levantado la mano, Friedman, y ahora no está. Bueno, entonces sigo con el tema de Tamei Tabor, ¿no? Entonces hay una conexión con lo que te pasa en tu cabeza que afecta a tu estado del ser. Y esto es súper importante en la cosmovisión de la Torá. Hay una afectación corporal en lo que te pasa en la cabeza. Si vos estás con pensamientos y con ideas y con imágenes que te llevan a una negatividad, eso te afecta a todo el cuerpo. Y por eso tenés que tener otro contrapeso que te permita volver a tu equilibrio y volver a estar bien. Por eso es que estas cosas de Tamei Tabor son importantes incluso hoy en día, ¿no? Hay una dimensión física y otra espiritual que están entrelazadas, conectadas y se afectan y se influyen mutuamente en un camino de ida y de vuelta. Bueno, y por supuesto, el mayor punto de todo esto, y con esto paso al próximo paso, es que es cuando tomás conciencia y te das cuenta de que sos un ser mortal, lo que te cambia el eje de todo. Porque pensar o tocar, entrar en contacto con la enfermedad, con la muerte, con la sangre, es pensar en tu propia finitud. Y esto es lo que de alguna manera tenés que volver a conectar con la vida para no cargar con eso que a veces es difícil, denso y pesado. Ahora sí, vamos a los rituales, me voy a apurar un poco porque no tengo un montón de temas más para hablar y no voy a llegar. Vamos a los rituales post-nacimiento. Nace un varón, Nu, Brit Milá. ¿Qué día? Octavo. Muy bien. Todo Jujem, todo Jajamim, octavo día. Quiero que alguien me explique por qué. No, ¿por qué? ¿Por qué el octavo día? ¿Por qué no el séptimo? Si en la Torá es casi todo el 7. 7 brajot para casamiento, 7 días a la semana, el Shabbat es el séptimo, el año del jubileo, el año sabático. Es el 7. El ritual es el 7. ¿Por qué el 8? ¿Qué hace digamos, por qué nos piden el 8?
uno más que el completo 7? Esa es una explicación que yo alguna vez le di, gracias a lo que te acordás. Quiero darles una nueva y distinta. Por las dudas, redondeo la de Saúl, que es correcta, y yo alguna vez les conté, que el Brit Milá es el pacto por la trascendencia. ¿Por qué? Porque un papá le hace el Brit Milá a su hijo en el lugar del cual su hijo va a tener un hijo para que le haga el pacto en ese lugar. O sea, cuando vos le haces un Brit Milá a tu hijo, le estás diciendo, vos hacéselo al tuyo. Querés que trascienda el pacto. Entonces el 8 es lo que trasciende. Si el 7 es lo completo, el 8 va más allá y es la trascendencia. Además el 8 lo inclinan en el infinito, ¿no? Como esa ley. Pero quería darles otra explicación hoy, porque esas ya se las di alguna vez. Entonces, buscando otra distinta. ¿Por qué el octavo? Cuando un bebé se hace el Brit Milá al octavo día, sí o sí va a tener un Brit Milá habiendo pasado un Shabbat en este mundo. Si fuera al séptimo día, podría no haber pasado un Shabbat completo. Entonces, la tradición judía dice que lo hagas pasar por la santidad del Shabbat antes de hacerle el Brit Milá. Y entonces, para redondear esta idea, ahora te dejo, Tommy, quiero redondear la idea para que no se pierdan. Ustedes saben que yo me dedico a ser rabino, no sé si alguna vez les conté. Y dentro de las funciones que hace el rabino, que no son muchas, una es acompañar a chicos en el bar mitzvah. No sé si sabían que hacemos eso en la... Y cuando acompañas a los chicos del bar mitzvah, a veces te surge una pregunta clásica, y es, algunos chicos se ponen los tefilim el día de los tefilim del bar mitzvah, y después nunca más. Y cuando conocemos un poco a los chicos, ya sabemos que hay algunos que no se lo van a poner nunca más. Algunos tienen la duda, algunos apostás a que sí, y algunos los mirás y decís, oh, nunca más. Lo sabes. Como rabino, no debieras decirle, che, pibe, no te pongan este film, si no lo vas a hacer más. O tenés que hacerlo igual. Y la respuesta es, tenés que hacerlo igual. Y lo tenés que hacer igual. Porque antes de ponerse este film, puede ser que piense así. Pero atravesar una experiencia espiritual te puede transformar. Atravesar experiencias te marca, te influye y te puede hacer cambiar. Entonces, de ahí surge la idea de que un chico antes de hacer Brit Milá que atraviese la experiencia sabática, que viva un Shabbat, que eso es algo imprescindible en la construcción de la identidad del chico. Entonces, acordate, si querés que tu hijo mantenga pactos, conserve su palabra, mantenga su promesa, tenés que hacerlo atravesar experiencias espirituales, y el Shabbat es una de ellas. El Shabbat es una experiencia a atravesar para que haga en vos algo que sea positivo y bueno. Ahora sí, Tommy, te escucho. Bueno, yo quería hacer una pregunta, Fabián. Vos dijiste que el número 8 es uno más del número completo. Y dijiste, lo giramos y se convierte en el símbolo del infinito. Pero el número 8, como lo conocemos hoy, entiendo yo que pertenece a la numeración arábiga y que es muy posterior a la numeración, no sé, de cómo se manejaban los números en la época del templo o anteriores. No, No no, sé si... por eso la explicación de trascendencia es, en la Ah, Torá, el 7 completa y el 8 va más allá. ok, Trasciende al 7 y a lo completo. Esa es la ok, explicación. perfecto. Aprovecho el 2 por 1. Termina. ¿Tenés Club de la Nación? Sí, sí. Dale, te escucho. Black. Si cae Shabbat, el octavo se hace el Brit Milá en Shabbat, ¿correcto? Correcto. Y explícame, porque creo que se contradice con ciertas prohibiciones de Shabbat. En el judaísmo no hay contradicciones. Cuando digo que contradice es porque algo no estamos entendiendo bien. No, lo que hay es una superposición y viste que hay una frase que creo, no me acuerdo si la dijo Filón de Alejandría o si la dijo Platón. Billetera mata galán. ¿Te acordás de esa frase académica? Bueno, Brit Milá mata Shabbat. O sea,
en la concepción del judaísmo, hay algunas situaciones que están por encima de. De hecho, Brit Milá mata Yom Kippur. O sea, si el 8º día es en Yom Kippur, se hace el Brit Milá en el púlpito de la Torá, después de la lectura de la Torá, en el púlpito. En Yom Kippur. Y te ahorraste el kiddush para toda la gente. O sea, hiciste un negocio bárbaro, porque si vas a hacer el Brit Milá, no pagás silla, porque fuiste al Brit Milá, y además no hay kiddush para los invitados. No, fuera de chiste, es así. O sea, es correcto lo que decís, pero no es contradicción. Es que está puesto de esa forma. De hecho, en la época del Beit HaMikdash, cuando el templo existía, los korbanot, los sacrificios de animales, en Shabbat tenían lugar. Y dice, pero si no se puede prender fuego, no se puede cocinar. Bueno, los korbanot se pueden, porque hay santidades que están por encima de otras. Hola, yo estuve una vez en una conferencia de un médico que era religioso de México y explicó que el 8º día es el día donde la criatura tiene menos hemorragia y por eso se hace también el 8º día. Más que la criatura, la mamá. El parece. doctor Betesh, Judith, el doctor Betesh, No me acuerdo, fue en la Moldes, en la comunidad de allá, que me por imagino caso que sí. Me hicimos imagino una que sí. conferencia. Y sí, lo que también dicen los médicos es que todavía a esa edad, a esos días, no tiene desarrollado del todo los nervios de la parte inferior del cuerpo. De hecho, un bebé de esa edad, vos le haces el corte y llora cuando le abriste la pierna, no con el corte. Y cuando termina, lo levantás y lo pones acá y dejó de llorar. Digamos, yo no tuve hijos varones para hacerle brindar, lo saben ustedes, pero participé en muchos que me invitaron o que participé conduciendo o diciendo unas palabras. Y en todos los casos, en todo me pasó ver eso. Puede haber alguna excepción, pero por algo pasa que le haces un corte. También es verdad que después el chico demora un año en volver a caminar después del Brit Milá, ¿no? O sea, algo debe quedar. Bueno, disculpen el chiste de seminario. Bien, entonces el ritual para el varón es el Brit Milá. El ritual de la mujer, ¿cómo se llama cuando se hace? ¿Cómo se llama? Britá o tiene otro nombre. Muy bien. Ari acá nos dice Britá o Simhat Bat, la alegría del nacimiento de una hija mujer. ¿Y cuándo se hace y para qué se hace? ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? Cuando se le pone el nombre. Más o menos cuánto al 8º, al 9º día, al 10º día, al 7º, al 3º, al... No hay definición para mí. Hemos visto chicas que fueron caminando por ese nombre. ¿Quién en dijo Lambro. no hay definición para mí? Saúl, ni para vos ni para nadie, no hay definición, es correcto. Claro. Cuando esté bien, cuando la familia considera que está en condiciones de ser presentada en comunidad y reunirse sin ningún riesgo ni peligro, se suele tomar como los 30 días como a partir del momento en el que se suele hacer, pero no es ninguna restricción, se puede hacer desde que nace hasta que muere cuando ustedes quieran. Anda a tener a una señora de 60 años a UPA, pero bueno, en general se suele hacer de chiquito. No, acá pregunta el Colo si es alágico costumbre. No, no es solamente costumbre, es una... porque el acto es de colocarle el nombre. Y vos necesitás que todos tengamos un nombre, porque con ese nombre se reza por vos, con ese nombre se llama la Torá, y por ese nombre se va a escribir en la que tú vas. Así que nombre necesitamos todos, es el acto para colocar el nombre. Lo que no importa es cómo es el ritual, que hay un montón de opciones. En el hombre, el Brit Milá, está arreglado el ritual desde que empieza hasta que termina, todo arreglado. El Simhat Bat puede ser en Shabbat, puede no ser en Shabbat, puede ser con la Torá, puede ser sin la Torá, puede ser con una brajá, con otra un poquito distinta. Hay diferentes opciones de colocarle el nombre a la hija. Pero recuerden siempre esto, el Brit Milá, además de ser el pacto, Brit es pacto, del pacto de la circuncisión, también es el acto de colocarle el nombre. Y eso es lo central en un bebé que nace, que tenga un nombre que lo una a su papá y a su mamá para siempre, porque tu nombre incluye de tus papás. Sí, Tommy, o Irene, no sé, ahora ya me sorprende. Esto tiene que ver en los
Perdón, quise bajar la mano y te silencié. Perdón. Leo, yo te conozco. ¿Tiene que ver con lo de sefaradíes de las 7 candelas? No sé, Muy bien, tal cual. Esa es otra Espera que otra cosa. nadie sabe que eso. Esa es una de las costumbres de cómo colocarle el nombre a una hija en un Simchat Bat. Los sefaradíes hace unos 500, 600 años desarrollaron una práctica que se llama ceremonia de las 7 candelas. Yo la suelo hacer porque es muy linda. Aunque esta comunidad es yeque, es una linda ceremonia sefaradí que la tomamos prestada y cuando los papás se me acercan se las ofrezco como una opción. Cito a mí lo segundo. Y yo tenía entendido, no sé, que se hace el primer Shabbat en el cual el papá es llamado a leer la Torá y que como que sería en el primer Shabbat, tradicionalmente, no que es obligatorio. Correcto, cuando no se traía al bebé a la sinagoga, cuando no hacía falta que la hija participe activamente, y en lugares que todavía no se la lleva porque no se da lugar a la mujer, entonces va el papá solo y va al primer Shabbat, y el rabino lo llama a la Torá y le dice el rabino, ¿y tuviste un varón? No, rabino, fue una nena. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y le dice, ¿cómo querés que se llame? Y le pone el nombre ahí. Y tal cual, así es. No hace falta ni que venga. Y el rabino hace una brajá después de la lectura de la Torá de esa persona que dice la brajá, de la bendición de la Torá, y el rabino hace una brajá y le pone el nombre. Y el marido vuelve a su casa y le dice a la mujer, ya tiene nombre nuestra hija. Correcto. Esperen que tenemos algún chat y sigo porque quiero hablar de la segunda para allá. Acá Armando dice que los números son de origen hindú. No voy a entrar en esa polémica porque no conozco, pero Google o ChatGPT tiene la respuesta. Poner el nombre está indicado en la Torá. No está indicado explícitamente, pero es lo que necesitamos todos tener un nombre, como le dije antes, para llamar a la Torá, para rezar y para la Ketubá. Bien, vamos a la segunda parte. La primera llamada Tazria. Podríamos hablar un poco más, pero nos queda tiempo. Metzorá. ¿Alguien sabe qué significa Metzorá? Se está traducido como lepra. La enfermedad de la piel. Bien, es una enfermedad de la piel, como dice acá el Colo, se lo suele traducir mal, pero se suele traducir como lepra. ¿Pero qué es para los rabinos Metzorá? Que no es lepra para los rabinos. Cuando alguien comete cuando hace un acto impuro, tiene la marca en algún lado. A veces es en las casas, a veces en el cuerpo. No se escucha hoy. Uno transgrede. Acá dice cuando alguien hace un acto impuro o transgrede. Los rabinos lo atribuyen a una transgresión específica. ¿Claudio? Empezó con Miriam, la hermana de Moshe, cuando habló mal de Moshe. A alguien. Y entonces el tema de la piel es la que expresa cuando hiciste la Yonah Ra, en el caso de Miriam. Está correcto. El caso de Miriam es el segundo, no es el primero. Ahora vamos a ver el primero y el segundo. Y los rabinos dicen Metzorá Motzi Shem Ra, aquel que habla mal. Entonces, cuando vos transgredís esa mitzvah, que es súper importante, y ahora les voy a leer algo que es muy fuerte respecto a este tema, cuando vos transgredís la mitzvah de no hablar bien y hablar mal de otro, te volvés enfermo. Y esa enfermedad se manifiesta en tu piel. Y el primero que le pasó esto no fue a Miriam. En la Torá hay alguien que le pasó antes. Y es un caso medio enigmático, que es Moshe. ¿Alguien sabe cuándo le pasó esto a Moshe? Bueno. ¿Cuando golpeó la piedra? No. No. Cuando Dios se le aparece... A ver. ¿Saúl? Cuando mató a uno y se fue. No. Cuando Dios se le aparece a Moshe y lo manda a rescatar al pueblo judío y lo convence y le dice que vaya, Moshe le dice a Dios, pero el pueblo no me va a creer, yo voy a venir acá a decir que me manda Dios y el pueblo no me va a creer. Eso es hablar mal de tu pueblo. Entonces Dios le dijo, mete la mano en tu interior, sácala, y la sacó y estaba con lepra. Volví a meterla y sacarla y estaba curada. Siempre leemos ese texto como que le dio una herramienta, un truco para que el pueblo le crea.
pero después le dio el de la serpiente, agarró su bastón y lo convirtió en serpiente y después lo volvió a agarrar y se fue un bastón de vuelta. Y ese fue el truco que usó con los hebreos, no el otro. Entonces esto fue un adelanto, una muestra, que si hablas mal del otro, Moshe lo criticó al pueblo de Israel sin motivo y sin razón, te puede tocar al enfermo de lepra. O de metzorá, de esta enfermedad en la piel, que está mal traducida como lepra. Entonces, esta es la primera acepción de la explicación de lo que pasa en la Torá, que gran parte de la parashá y del anterior también habla sobre esto, sobre una enfermedad que no es física, sino que es espiritual. ¿Cómo sabemos que es no física y espiritual? Porque te mandan al Cohen y no al rabino. Perdón, y no al médico. Si fuera una enfermedad física, te dirían anda a verlo al médico. Y te dicen anda a verlo al Cohen o hoy en día al rabino. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio tuyo que se manifiesta en tu piel. Lo que vos te pasa adentro lo expresás, lo decís. Y la piel es el órgano que muestra lo que te pasa adentro en gran parte de tu vida. Entonces hay puesto ahí una enfermedad que en realidad es simbólica y puesta en términos de una transgresión que cometes hablando mal de otros. Sí, Claudio. También tengo entendido que se manifestaba en las casas, en las paredes, con hongos y humedad y todas esas cosas. No sé, algo había leído alguna vez. Sí, sí, la misma para allá dice, además de la piel, puede pasar en la ropa, puede pasar en las casas, y lo mismo, el Cohen es el que tiene que ir a ver si eso es recuperable o no, y por eso digo, como es una actividad para el Cohen, entiendo que hay una cosa espiritual puesta en todo eso. Pero les quiero leer algo, para que vean la implicancia de esto, ¿no? Porque esto es un tema fuerte, y el texto dice, del Talmud, los sabios dijeron, hay 3 transgresiones por las que una persona es castigada en este mundo y no tiene participación en el mundo venidero. Hay 3 cosas que si haces acá, te perdés el otro mundo. ¿Está bien? Va a decir cosas muy fuertes. Primera, idolatría. ¿Sí? Abodazará. Cuando vos haces idolatría, traicionás a Dios, en la antigüedad era tremendo. Toda la Torá es una lucha contra la idolatría. Escuchame, no te dice nada, te quedás sin el mundo venidero. La segunda es, ¿cómo se dice esto en castellano? Incesto, no me salía. ¿Sí? Entonces, cuando vos cometés un acto sexual prohibido por relaciones parentales, por relaciones filiales, por relaciones de sangre, estás transgrediendo algo demasiado grave, te perdés el otro mundo. Y el tercero dice el asesinato. ¿Está bien? Son 3 cosas gravísimas. Ustedes me dicen, bueno, pero estamos de otra cosa, Fabi. Bueno, ¿cómo sigue el texto del Talmud? Y hablar mal de los demás es como las 3 juntas. Toma. Hacé la Yonah Ra, estás cometiendo idolatría, incesto y asesinato. Andá a hacerlo ahora. Animate. Cuando vayas a un cumpleaños, acordate de esto. Cuando vayas a una reunión social, acordate de esto, lo que dijimos en el encuentro de hoy. Entonces el texto termina diciendo, el mal discurso mata a 3 personas. Al que lo dice, al que escucha y del que se habla. Por eso es tan grave como cometer 3 transgresiones juntas. Porque es gravísimo para el que lo está diciendo, es gravísimo para el que está escuchando y es gravísimo para la persona de la cual hablamos. Así que, si bien está puesto en términos tan tremendos, sepan que es una de las mitzvot más difícil de cumplir. Por eso uno no tiene que escuchar hablar mal. Claro, acá algo dice, por eso, cuando estás en un ámbito y alguien se pone a hablar mal de otro, vos no sos responsable de pegar una trompada y callarlo, cosa que nunca tenés que hacer, pero si vos no podés o no te animás a frenar ese discurso, tenés que irte. No podés escuchar porque sos cómplice y porque estás afectado por esa práctica.
Silvia, Perdón, pero si yo entendí bien, del que se habla, el que se habla nada puede hacer para evitar. no, lo estás matando. No, es Entendí bien. gravísimo para mí que lo digo. Es gravísimo para el que escucha y es gravísimo del que estoy hablando mal. Pobre tipo, le estás hablando mal de alguien y andar Sí, recuperando. claro, es gravísimo, pero no cometió la falta, quiero decir, no está No, afectado. no, 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 Por no, eso. no. Pero es grave para 3 personas. Sí, perfecto. Ahora sí, gracias. Y en un chat me piden que explique el caso de Miriam, que tal vez lo di por obvio porque está en la Torá explícitamente y muy conocido, pero hay gente que no lo conoce. La Torá cuenta que Moshe en un momento tomó otra mujer, se casó con otra mujer más. Y cuando se casó con esa mujer, Miriam fue a Aarón, los 2 hermanos de Moshe, y habló mal de Moshe por la Isha Cushit, por la mujer que él había tomado de Cush. Entonces, ese episodio, la Torá misma da cuenta que después de eso, Miriam se enfermó de lepra y se le dijo a Moshe, che, Moshe, tu hermana habló mal de vos y tiene lepra. Y entonces fue Moshe, ¿y qué hizo? ¿Qué haces vos si te enterás que tu hermana está enferma de lepra porque habló mal de vos? No sé qué harías vos. Fue Moshe y le rezó a Dios para que la perdone y la cure. Para que vean la personalidad de Moshe, ¿no? La humildad y la personalidad inmensa de Moshe. Cualquiera se hubiera agarrado de su ego y hubiera hecho un desastre por lo que dijeron de él. Y él fue a Dios y le dijo, Elna refanala. Dios, por favor, curala. En la tefilá más corta que tenemos en la Torá y de las primeras que aparecen. Y entonces Dios le dijo, mirá, te faltó el respeto, una semana va a estar enferma, después se va a curar. Entonces hubo que esperar una semana, se curó y después siguieron viaje. Pero ese es el episodio que muestra que hablar mal del otro te enferma, que es el episodio que le... Bien, entonces vamos a un tema más que quiero, a ver cuántos me quedaron sin hablar. Bueno, no tanto. Cuando vos hablás mal de otro, lo desdibujás. Hablar mal de otra persona es quitarle el contorno y la definición a esa persona. Y cuando vos hablás mal de otro y pensás que estás transformando su ser y desdibujando su persona, en realidad te estás desdibujando vos. Y la enfermedad en la piel es tú desdibujarte lo que estás diciendo. No hay una literalidad en el tema. Cuando vos hablás mal de otro, perdés tu propia figura. Y esa es la imagen de la enfermedad en la piel, que estás perdiendo tu contorno, tu figura, y tienen que saber que para la tradición judía esto es por el poder y la fuerza que tiene el habla y la palabra. Somos parte de un pueblo que hizo de la palabra algo central, entonces usarla bien o usarla mal es cerrar tu mente o abrirla, es construir un puente o destruirlo, es acercarte a otro o alejarte, es ser inteligente o ser brutal en tu manera de ser. Hay una violencia lingüística o de la palabra que es una violencia intolerable para la tradición judía. Entonces hay mucho puesto alrededor de lo que las palabras hieren o sanan, aman u odian, ¿no? Entonces, cuando alguien usa mal las palabras, tiene que sanar, tiene que curar o tiene que mejorar. Cuando hablas de que uno se desdibuja, es lo que dice lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan Tal que de cual. Pedro. Esa es la imagen más común de esa idea. Y les doy una idea más y con esto cerramos el encuentro de hoy. A ver, el judaísmo es una religión, una propuesta de vida, una civilización, una cultura, como quieran llamarlo, que se basa en la palabra y en el silencio. No en las construcciones, no en lo edilicio, sino en la palabra y en el silencio. 2 cosas claves. Y hablar mal de otro es no entender cómo se usa la palabra y no entender cómo se usan los silencios. O sea, hay cosas que tenés que aprender que no se dicen y que es mejor quedarte callado que decirlas.
Ustedes saben como, más que obvio, Dios creó el mundo. La palabra fue Vayomer Elohim, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ese fue el elemento creador del universo, del mundo. Y son las palabras, y especialmente las promesas, las que construyen vínculos, relaciones, familia, amistad. Entonces, usar las palabras para construir y las promesas para sostener, y no las palabras para arruinar, para enfermar o para destruir, es de lo que se trata esta para allá, ¿no? Bueno, nada, simplemente, así como toda tradición antigua religiosa de toda civilización estaba sostenida en ladrillos, la nuestra está sostenida en palabras. Nosotros no hicimos grandes ladrillos, no tenemos grandes construcciones, no hay restos que hayan quedado de maravillas del mundo. Tenemos las mejores palabras del mundo. La construcción más importante del pueblo judío se llama la Torá. Entonces, la palabra es lo más valioso que encontramos y no los ladrillos. Bueno, amigos, un recorrido por Tazria Metzorá, las dos parshiot que se leen este Shabbat. Igualmente el viernes los espero con otro mensaje distinto, así que pueden venir el viernes. Si no, el sábado a la mañana, pues tenemos Bar Mitzvah. Claudia me preguntó, me equivoqué, tenemos 2 a la tarde. A la mañana no tenemos, así que Necesitamos Minyan. pueden venir sábado a la mañana. Y si no, el martes que viene, en este mismo horario, o en YouTube, offline, pueden escucharme. Chau, gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias, muy gracias. interesante. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, chao.